Hola, buenos días a todos. Osvaldo Cortés. Ya pues gracias a la previa introducción que nos ha dado mi compañera Ingrid Natalia, ahora voy a tocar es más como el tema de los patrones de utilización de la fauna silvestre que le dan las comunidades a nuestra biodiversidad. En este caso me inicio con una pregunta como ¿cómo son los efectos o cómo son los patrones de selectividad e intensidad de caza en el tiempo y el espacio que generan los diversos usos que le dan los usuarios a todo esto? En caso aquí pueden ver personas que pescan, que cazan alguna especie de venado, las tortugas o colecta de huevos. Aquí, digamos, entremos como el tema del depredador y la presa. Hay un tema, digamos, en ecología que la persona señalada con la flecha roja es el depredador, en el caso hablándolo del tema humanos, y aquí está la presa. Hay una cuestión, digamos, ecológica de cuál es el efecto sobre la presa, si esta es igual e inversamente proporcional a la abundancia del depredador y la abundancia de la presa. Esto para tratarlo de aquí en el siguiente tema. Digamos, en esta gráfica que tenemos en el lado X en el tiempo y Y en la abundancia. Aquí podemos ver, aquí pongo la flecha azul, la abundancia digamos, del conejito está también supeditada por la abundancia del zorro en el verde. Entonces hay como una relación proporcional entre la abundancia de uno, o sea, más abundante debe ser la presa y no debe generar abundancia el predador para que se mantenga el ciclo de la presa y el predador y no se generen afectaciones en la población de cada uno. Aquí, bueno, voy a mostrar un poco el triángulo del manejo de fauna que se presenta y es una de las técnicas estandarizadas que se ha dado aquí en América Latina. Tenemos en la parte superior la gente, las personas, la fauna en uno de los lados y el hábitat. El triángulo de manejo de la fauna silvestre hace ver es cómo la gente impacta a la fauna, cómo la gente impacta al hábitat, cómo el hábitat impacta a la gente y cómo la cuestión socioeconómica y política afecta a las personas y cómo luego la fauna afecta a la gente y cómo ahora las personas pueden hacer parte de la influencia socioeconómica y luego cómo esa influencia socioeconómica afecta a la fauna. Ese, digamos, es el tema del triángulo de manejo de fauna que está más ligado como a esos temas sociales que hay en la comunidad. Aquí en este tema del cuadro, esto es tomado el BIP, nos muestra cómo es la estimación del crecimiento poblacional de las personas, bueno, el crecimiento poblacional que hay en diferentes sectores de América, digamos, la proyección del Banco Mundial era, pues, acordándome. En el A, este es el crecimiento de África, en el rojo hay 348 millones de habitantes. Es una estimación de crecimiento. América Latina 947 millones y América del Norte unos 363 millones de habitantes en un tiempo dado. Muestro esto porque es debido a esta abundancia de personas que se ha viendo afectada la parte de la población. Y nomás ver que aquí la población urbana está creciendo un 3,8% y la población urbana creo que el 0,3%. O sea, está creciendo más. La población de las zonas rurales crece menos, pero no quiere decir que no va a entrar en efecto con la fauna, porque esto haría parte de la demografía. Muchas veces estamos viendo cómo algunas jóvenes se retiran de la zona rural para irse a la zona urbana, dejando a las personas de mayor edad en la zona urbana. Otra parte de lo que quería mostrarles es el tema del PTB, el Producto Territorial Bruto, que tenemos en Colombia, es bastante bajo. Esto muestra la desigualdad de Colombia, digamos, con otros países en cuestión de inversión económica. Todo esto va reflejando ahorita más adelante lo que voy a comentar.
Veamos, presiones de casa. ¿Cuáles son las presiones, digamos, de la comunidad? Digamos, todas esas poblaciones urbanas que no tienen muy buenos recursos económicos tienen que depender de la economía que les ofrezca el medio natural o el entorno. La pobreza actualmente, si vamos, digamos, a territorios del Chocó, hemos estado en el Valle, Bahía Solano, que aunque sea Bahía Solano un destino de turismo, no se ve reflejado ese aporte del turismo a la estabilidad social de un terreno, ni a las comunidades indígenas, de la cual más adelante. Entonces, esas presiones de casa debido al entorno social, ahorita generan como unos tipos o clasificaciones de casa. O bueno, es algo que les ha dado ya el ministerio a este tipo de actividades donde las personas extraen fauna. Bueno, primero tenemos que el Ministerio del Medio Ambiente nos estipuló unos tipos de casa en el decreto 1272 del 3 de agosto, donde se especifica los tipos de casa y los montos que usted debe pagar para esta actividad. Tenemos en Colombia la casa deportiva, pero esta ya fue abolida, aunque hay personas que aún siguen haciendo casa deportiva, pero de forma ilegal. En Colombia no está permitido esto. Claro está que en Estados Unidos e incluso en África se avala la caza deportiva porque esta genera ingresos para las reservas. O sea, el poder cazar uno de esos animalitos genera fondos para la protección de un hábitat. Eso es lo que se menciona especialmente en las revistas de cacería de Estados Unidos donde se está generando fondos de inversión para el hábitat. Pero bueno, esto es de lo que he visto, más no doy fe de ello. Está también, aunque no está autorizada la cacería, pero en Colombia sí estaba la pesca deportiva, que en sí queda la duda si eso es cacería o no, aunque esto lo regula el AUNAP, la Autoridad de Acuicultura de Colombia. He visto esto especialmente en el río Orinoco, en Bichada. Se autoriza una pesca, pero muchos de estos peces, algunos se ven, hay fotografía de personas que toman el pez, lo muestran y lo devuelven, pero este pescado yo he visto durante la actividad de la pesca tiene que sufrir un enganche en su boca y esto después es devuelto al agua con un animal que ha sufrido. Esto es donde me deja pensando si esto en verdad es pesca deportiva o es también caza deportiva, porque se está maltratando el animal, pero eso no está aún completamente definido aquí en territorio colombiano. Bueno, ya en este caso usted tiene que pagar un permiso, pero en Bichada hay eventos ilegales que entran a los caños y siguen generando la pesca sin permiso de la AUNAP. Ahora, pues tenemos lastimosamente aquí la casa comercial, ya la que se usa el individuo para algún fin para los humanos. En el caso de la caza de ballenas para consumir parte de su cuerpo, la caza de algunos mamíferos para usar sus pieles para la venta y uso en abrigos, camisas o chaquetas. Esa es la caza comercial y que aún esa sí se ha usado en Colombia porque siguen decomisando pieles de tigrillos. Esa es la caza comercial. Me pasó la casa de subsistencia, pero esta es la que efectúan comunidades rurales e indígenas donde cazan algunos animalitos para su consumo interno. Eso es lo que a veces está en contra, digamos, de este tema. Perdón si pongo posición personal, pero es que a veces muchas de estas comunidades tienen ovejas, gallinas, cabras, vacas y van y usan carne o proteína del monte cuando ya tienen suficiente. Está la casa científica, pero esta ya es más ejercida, digamos, por un tipo de investigación que tiene un permiso regulado por la Autoridad Nacional Ambiental, puede ser la CAR o el ANLA, quien autoriza esta colecta, casa científica que tiene un costo. Pero la diferencia de esta es que va a ser depositado los ejemplares en un museo. No va a ser un trofeo, tampoco va a ser de uso de proteína, ni tampoco va a ser la venta.
Aquí ya venimos con el tema, entonces, cómo regular todos estos tipos de caza. Uno que se ha propuesto, y se mantiene uno en la ley, es la veda de caza para algunos animales, sean mamíferos, sean aves o sean reptiles, para que esta ley los proteja y no los casen, cosa que es difícil porque, digamos, en los últimos días se ha generado caza en algunos mamíferos. Ustedes de pronto habrán visto el ejemplo del oso anteojos, lo han cazado pues porque ataca el ganado, pero eso es diferente. Es una cacería, pero más es por el tema del conflicto oso-ganado. Aunque no siempre es culpa del oso, pero para la comunidad local no, y es donde falta la educación ambiental. Otra de las propuestas que se ha dado son los ranchos cinegéticos, son estas especies de zoocriadero que se crían para ese fin de cacería. Incluso estos ranchos generan también un tema del control de manejo forestal. En Colombia aún no se ha dado un trabajo de estos de ranchos cinegéticos y si los hay, no los conozco. Está la casa de control. Hace unos años, no sé si estoy mal, hace 2 o 3 años, se autorizó la caza de las babillas porque ya su población incrementó tanto que había que controlarlas y se autorizó la caza en los zoocriaderos para poder usar los cueros de este animal. Entonces es de ahí donde entran los zoocriaderos en Colombia, donde estos reproducen algunos animalitos para que sean de uso por parte de las comunidades. Claro está que esto tiene un permiso de manejo para la reproducción de estos animales. Otro de los métodos para control de la caza ha sido el libro rojo de aves o mamíferos o reptiles para generar una alerta sobre algunas poblaciones vulnerables de estos organismos que son objeto de presión de caza para que una ley proteja a estas especies de la cacería y no sigan llevándose en detrimento la población de los mamíferos o de las aves. Otro de los términos de manejo está el CITES, que es una convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora. Aquí tenemos en CITES prácticamente todos los loros están incluidos ahí y todos los colibríes están en CITES para evitar su comercio, entre otros organismos. Vamos a hablar aquí de unos ejemplos de artículos en donde yo estaba hablando al inicio de la parte demográfica. Ahí es donde esa demografía y ese crecimiento poblacional que se da aquí en el territorio colombiano ha hecho que las poblaciones tengan que demanden recursos naturales para su subsistencia. Por tanto, digamos, este artículo tomado de Biota Colombiana, el cambio cultural y biodiversidad en las comunidades indígenas de la Orinoquía colombo-venezolana, consideraciones sobre el manejo de la fauna, nos muestra estas etnias que están alrededor del río Orinoco, los Punet, los Hiwi, los Wotujá, los Yanacacha, son comunidades que viven en este entorno, tienen su propio lenguaje y a través de un estudio que realizaron las personas del tema de manejo de fauna, fueron a cada una de estas comunidades, hicieron entrevistas para entender cuántos son los kilos de carne que consumen del monte, conocer los tiempos y periodos en que ellos van, porque estas comunidades tienen unos métodos de manejo de fauna que son interesantes. Por ejemplo, ellos miran este cronograma aquí, voy empezando digamos de noviembre, diciembre, enero y febrero, en este periodo, ejecutan cacería sobre reptiles y los huevos. ¿Por qué? Porque es un periodo en el que están como en reproducción estos individuos. Pero lo que es después de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, eh, no hacen cacería, no hay presión sobre estas poblaciones y eventualmente puede que hagan alguna cacería. Todo esto lo van relacionando es con el tema de la estación lluviosa, aquí como lo tienen en la parte central, es la parte en que no cazan, es en la temporada lluviosa, pero cuando baja la temporada lluviosa sí efectúan presión de cacería sobre estas poblaciones. Y al parecer que en el tiempo las poblaciones de tortugas se han mantenido en las zonas de estos ríos porque ellos antes han conocido en qué momento es más factible cazar
estos organismos. Entonces, el trabajo de aquí es una recopilación de varios técnicas de manejo de comunidades indígenas en el tiempo, en algunos sitios donde están sus reservas indígenas, tanto en territorio Brasil, Venezuela y Colombia, que ha apoyado en el tema de que no hay presión de cacería sobre, o sea, hay presión de cacería, pero no la abundancia sobre estas especies. Otro buen trabajo es el de las estrategias de manejo en comunidades del Parque Nacional Utría con las comunidades en Vera. Es un trabajo, digamos, aquí en Utría, digamos, los que conocen, en una zona del Chocó geográfico donde tiene una gran cantidad de bosque y aún se observa mucha biodiversidad, en especial de mamíferos grandes. Aquí hay una gran presencia de venados, hay algo de jaguares, los primates de gran tamaño y los paujiles, que son objeto de proteína, al igual que los agouti y las pacas. La unión entonces parques nacionales con Fundación Natura y hacían reuniones y entrevistas con las comunidades indígenas en Vera para conocer un poco más sobre el tema de cómo afectaban y ejercían presión sobre la fauna silvestre dentro del territorio de parques. Ellos, y como lo dije ahorita en el artículo, hicieron un estudio de la demografía de la población, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos ancianos, adultos por rangos de edades, jóvenes, niños y familias presentes para así conocer cómo es que se distribuye demográficamente esa presión sobre la necesidad de una proteína animal. Además que conocieron, aquí en la parte derecha, el uso que le tiene la gente a la fauna silvestre, tanto sus creencias como los usos de etnozoología, que es algo que genera una relación o vínculo de la comunidad con la fauna. Lo que hizo el parque con Natura fue georreferenciar todos los senderos que utilizaban los indígenas para efectuar su cacería desde los resguardos hasta el territorio protegido. Entonces, en este mapa que estoy mostrando aquí está la parte de la ensenada de Utría. Aquí está la ensenada de Utría, el ingreso y esto es todo el parque natural Utría. Descubrieron algunos puntos, aquí estos puntos verdes o círculos son los territorios de caza habitual, o sea, muy cercanos a los terrenos donde la vegetación aún no estaba, no son vegetación o árboles gigantes, pero los puntos verdes más anchos, perdón, los pequeños eran los de caza habitual, los verdes eran los de caza esporádica, era alejarse de la comunidad y buscar esos grandes presas. Ahí con esto se descubrió entonces, cuáles eran los animales presión de caza, en qué tipo de hábitat o del parque se usaban. Con ello se identificaron las especies y los periodos climáticos en que tenían presión sobre esta fauna. Aquí se tiene, bueno, muestro un poco de las comunidades, está la Jurbida, Boroboro, la San María de Condoto, la Unión de Chocó. Entonces, con esto descubrieron cuánto era el promedio en kilos de carne mes que consumían estas comunidades en esos tipos de ecosistema y en los periodos climáticos. Aquí verán que en lluvia cazaban más. Entonces, en una reunión entre el gobierno, las comunidades indígenas y parques, se estableció una ruta de trabajo en donde se restringía en ciertos periodos la cacería en algunos animales y se le explicaba a las comunidades cuáles animales por favor no tocar en ese periodo. Esto con el fin de evitar reducir tamaños poblacionales de estas comunidades y así permitir que la fauna pudiera seguir persistiendo en el tiempo, entendiendo que los indígenas necesitan de estas proteínas. Es por eso que conocer un poco de la demografía de las comunidades, entender cómo es ese crecimiento poblacional va afectando un poco y va generando presión sobre